Hola, en este vídeo continuaremos con el curso de iniciación a la contabilidad de la empresa. La contabilidad es una técnica que interpreta, mide y describe los hechos económicos que ocurren en el día a día de la empresa, es decir, en su ciclo productivo, en su ejercicio económico. Por tanto, lo que vamos a aprender en este curso es una técnica que seguirá una serie de pasos para conseguir, entre otras cosas, elaborar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. En este vídeo veremos cómo está estructurado el balance de situación. Recuerda que el balance de situación es un documento que refleja el patrimonio de la empresa, es decir, lo que tiene y lo que no tiene. Por tanto, nos permite observar qué bienes, derechos y obligaciones tiene la empresa en un determinado momento. Veamos cómo está estructurado. Es un documento que tiene dos lados, el lado del activo y el lado del pasivo. En el lado del activo irán reflejados todos los bienes y derechos, lo bueno, y en el lado del pasivo sus obligaciones, lo malo. Por ejemplo, supongamos una empresa que posee una furgoneta, un derecho de cobro sobre un cliente y una deuda con el banco. ¿Cómo aparecería esto en el balance de situación? Pues en el lado del activo aparecería la furgoneta y el derecho de cobro. Y en el lado del pasivo, la deuda con el banco pues refleja una obligación. En este punto es muy importante saber diferenciar entre un bien, un derecho y una obligación, pues esto te ayudará a determinar si se trata de un elemento que forma parte del activo o del pasivo. ¿Te atreves a hacer un ejemplo? Supongamos el caso de un supermercado que tiene una serie de elementos y tienes que clasificarlos y colocarlos a un lado u otro del balance. Así, un programa informático lo colocaríamos por el lado del activo porque se trata de un bien. La aportación inicial que hicieron las socias se considera una obligación de la empresa con las socias, por lo que se colocará en el lado del pasivo. Los muebles de la oficina, un ordenador, el vehículo de la empresa se consideran bienes, así que van por el lado del activo. Las mercaderías del almacén se consideran un bien, por tanto, lado del activo. Una deuda con el banco a pagar dentro de 6 meses, una obligación, así que al lado del pasivo. Un derecho de cobro sobre un cliente, un derecho, al lado del activo. Una deuda con la compañía telefónica, una obligación, pasivo. Dinero en la cuenta corriente, un bien, activo. Una deuda con un proveedor, una obligación, pasivo. Y dinero en la caja registradora de la empresa, un bien, activo. Bueno, ahora que somos capaces de identificarlos y situarlos en un lado o en el otro del balance de situación, miremos con más detalle el balance. Si nos fijamos, el balance de situación está formado por tres masas patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Dentro del activo podemos distinguir dos partes: el activo no corriente y el activo corriente. El activo no corriente es la masa patrimonial donde se recogen los elementos que van a permanecer en la empresa durante varios ejercicios económicos. Por ejemplo, un local, el coche de la empresa, un ordenador, un programa informático específico para la empresa. Estos elementos pueden clasificarse en inmovilizado intangible, inmovilizado material e inmovilizado financiero. El activo corriente es la masa patrimonial donde se recogen los elementos que no se espera que vayan a permanecer en la empresa más de un año sin variar sus cantidades. Por ejemplo, las mercaderías que van entrando y saliendo del almacén, los derechos de cobro sobre los clientes que se van cobrando y apareciendo otros nuevos, y el dinero en la cuenta corriente en el banco de la empresa, que va variando a lo largo del ejercicio en función de los cobros y los pagos. Dichos elementos también se pueden agrupar en diferentes grupos: existencia, realizable y disponible. En las existencias irán las mercaderías, las materias primas, los productos terminados. En el realizable irán los derechos de cobro
y en el disponible irá el dinero que esté en la cuenta corriente y en la caja de la empresa, dinero en efectivo. Así, basándonos en el ejemplo anterior, podríamos ordenar los elementos de la siguiente manera. En el activo no corriente, en el inmovilizado intangible, colocaríamos el programa informático de 950 euros. En el inmovilizado material pondríamos el vehículo por 12.000, los muebles de oficina por 1.500 y el ordenador por 1.800. Y en el inmovilizado financiero no pondríamos nada. En el activo corriente pondríamos en las existencias las mercaderías por valor de 3.100 euros. En el realizable el derecho de cobro sobre el cliente por valor de 900 euros. Por último, en el disponible pondríamos el dinero en el banco por 4.500 y el dinero de la caja de la empresa por 3.700. Veamos ahora el lado del pasivo. Si nos fijamos en el lado del pasivo, en realidad nos encontramos con dos masas patrimoniales, el patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto está formado por las aportaciones de las socias a la empresa y por los beneficios que la empresa ha obtenido y guardado para reinvertirlos. De alguna manera refleja la deuda que tiene la empresa con sus propias socias. Siguiendo el ejemplo del supermercado, pondríamos dentro de la masa patrimonial de patrimonio neto la aportación de las socias por valor de 24.440 euros. Respecto a la masa patrimonial del pasivo, podemos distinguir dos partes, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El pasivo no corriente refleja las obligaciones que la empresa deberá atender y pagar cuando haya transcurrido más de un año, más de 12 meses, es decir, en el largo plazo. El pasivo corriente engloba las obligaciones que la empresa tendrá que pagar antes de un año, es decir, en el corto plazo. Por tanto, siguiendo el ejemplo del supermercado, colocaríamos en el pasivo corriente la deuda con el proveedor por valor de 1.300 euros, la deuda con el banco por valor de 2.600 y la deuda con la compañía telefónica por valor de 110 euros. Y no pondríamos nada en el pasivo no corriente, pues no tiene ninguna obligación que deba pagar en el largo plazo. Bien, ahora que ya tenemos el balance de situación construido, vamos a ver un par de cosas. ¿Qué pasaría si sumamos todas las cantidades que hemos puesto en el lado del activo y por otro lado todas las cantidades del lado del pasivo y del patrimonio neto? Pues que ambos lados suman lo mismo, 28.450 euros. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Cuando conozcas la técnica de la contabilidad, descubrirás cómo es posible que siempre el total del activo sea igual al total del pasivo y del patrimonio neto. Si te das cuenta, lo que estamos diciendo es que el total de los bienes y derechos que posee la empresa es igual al total de sus obligaciones. Se cumple así la ecuación del equilibrio patrimonial, que dice que el total de activos es igual al total de pasivos y patrimonio neto. ¿Por qué ocurre esto? Piensa que de alguna manera el activo refleja los bienes en los que la empresa ha invertido. Por tanto, en el activo podemos ver la estructura económica de la empresa, es decir, en qué bienes ha decidido invertir para ejercer su actividad. Sin embargo, en el lado del pasivo y patrimonio neto podemos observar cuáles son sus fuentes de financiación. Si es financiación propia, aportaciones de las socias, o financiación ajena que deba devolver en el corto o largo plazo. Por tanto, en el lado del pasivo y patrimonio neto podemos ver cómo es la estructura financiera de la empresa. De esta manera se entiende que toda la financiación que recibe la empresa, lado del pasivo y patrimonio neto, se invierte en la empresa, lado del activo. Además, si te fijas en el lado del activo, te darás cuenta que los elementos patrimoniales están colocados desde menos líquidos a más líquidos. ¿Qué quiere decir esto? La liquidez es la facilidad que tiene algo en convertirse en dinero. Así, será más difícil convertir en dinero un terreno, pues hay que buscar posibles compradores, negociar precios y formalizar la venta en una escritura pública, que, por ejemplo,
convertir en dinero las existencias que están en el almacén. De la misma manera, en el lado del pasivo y del patrimonio neto, las obligaciones se colocan desde menos urgentes a atender a más urgentes. Por eso, la primera partida del patrimonio neto son las aportaciones de las socias, que la empresa únicamente se las devolverá cuando se disuelva la empresa. Y vemos que las obligaciones más a corto plazo se encuentran en la parte de abajo del balance de situación, pues son más urgentes. Bien, pues con esto ya podemos decir que conocemos un poquito mejor la estructura del balance de situación y cómo se colocan los elementos patrimoniales. En el próximo vídeo analizaremos la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias. Muchas gracias.